Buenas noches a todos. Como verán, nuestro hermano pastor Marco no se encuentra hoy y bueno, el hermano Jeff tampoco está. Así que gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder compartir hoy la palabra de Dios y realmente es un privilegio en realidad poderlo hacer. Y bueno, esta mañana me tomé un baño y me fui a trabajar y híjole, creo que eso me hizo daño y ahora mi garganta anda un poco dañada, ¿verdad? Pero Dios es bueno y en su misericordia siempre está con uno, ¿verdad? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, porque el título de este mensaje es ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Y hemos escuchado bastantes veces este capítulo que se encuentra en Marcos 12, 28 al 31, ¿verdad? Entonces, pero no es cierto, en realidad, que la mayoría de nosotros profesa amar a Dios. Pero por lo que yo he observado, hermanos, el desafío es amar a nuestros semejantes. ¿O no es cierto? Es difícil a veces amar a nuestros semejantes a veces, ¿verdad? Y más cuando pensamos que son nuestros enemigos. El término semejante incluye a la familia, ¿verdad? A la gente con la que trabajamos, a los que vemos alrededor de nuestro vecindario, en la iglesia, e incluso al enemigo, a los que vemos alrededor de nuestro vecindario, pero también incluso al enemigo, aun cuando no aprobemos lo que éste haga, ¿verdad? Estos son nuestros semejantes. Aunque no aprobemos a veces lo que nuestro enemigo haga, son nuestros semejantes y los debemos amar, ¿verdad? Si no amamos a todos esos o a todos ellos, que son nuestros hermanos y nuestras hermanas, ¿podemos realmente decir que amamos a Dios? ¿Podemos realmente decir eso, hermanos? Pensémoslo, ¿ah? El apóstol Juan declaró, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y agregó, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y eso lo vemos ahí en 1 de Juan 4, 20, 21. Disculpen por los problemas técnicos que tenemos, tal vez el PowerPoint no va a servir y bueno, ahí había bastante información, ¿verdad? Pero continuemos. Por tanto, el amor a Dios y a los semejantes debe estar inseparablemente conectados, hermanos. Eso va de la mano. Si decimos que amamos a nuestros hermanos, si decimos que amamos a Dios, esas dos cosas deben ir unidas, ¿verdad? Y con esto en mente, hermanos, pasemos a nuestro versículo de estudio esta noche, que va a ser de Marcos 12, 28 al 31. Y leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y les decía, estos dos mandamientos deben ir de la mano, ¿verdad? Deben ir juntos, porque si decimos que amamos a Dios, debemos también amar a nuestro hermano. Entonces, hermanos, Jesús había tenido un día complicado. Si ustedes se fijan anteriormente allí en el 12, primero los fariseos enviaron a los herodianos a ponerle la trampa, ¿verdad?
de la pregunta sobre el tributo a César. Si ustedes se acuerdan, fueron y le preguntaron si ellos debían de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? Dad a César lo que es del César, ¿y a Dios qué? O sea, que pague sus impuestos, ¿verdad? Y dele a Dios lo que sea de Dios, ¿verdad? Entonces, y eso lo vemos ahí en Marcos 12, 13, 17, donde está el tributo al César. Al fracasar los fariseos, llegaron los saduceos, ¿verdad? Saduceos, con su pregunta hipotética sobre la mujer que había tenido muchos maridos, ¿verdad? De la misma familia. Esto lo vemos allí en Marcos 12, 18, 27, antes de llegar allí al gran mandamiento. Luego el versículo 28, allí donde vamos a empezar nosotros, dice que los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron y uno que se creyó muy inteligente, que fue el escriba que le preguntó al Señor Jesucristo, en el versículo 29, pensó en hacerle una pregunta a Jesús que lo pusiera en jaque para darle mate, ¿verdad? O sea, tenía la intención de hacerle esta pregunta para ver si él contestaba erróneamente sobre lo que es la ley. Entonces, el escriba, acuérdense que los escribas eran los encargados de interpretar la ley, y eran unos eruditos de la palabra de Dios, conocían muy bien la ley. La respuesta inmediata del Señor Jesús fue repetir el conocido pasaje por todo judío. Y esto, hermanos, yo pienso que lo hemos visto a veces en la televisión, ¿verdad? Cuando los judíos están haciendo sus oraciones y ellos repiten esta oración todos los días, 2 veces al día, ¿verdad? Ojalá así fuéramos nosotros, ¿verdad? Pero, ¿y por qué digo el pasaje más conocido de los judíos? Porque este pasaje habla de una de las principales plegarias de la religión judía que le llaman en Shema, ¿verdad? El Shema, que significa oye. Los creyentes la recitan, como dije anteriormente, 2 veces al día, todos los días. En esta ocasión citó el resumen que Moisés había hecho de la ley, este mismo versículo que el Señor repitió en Marcos 29, Moisés ya lo había dicho en Deuteronomio 6, 4, 5. Si ustedes van a Deuteronomio 6, 4, 5, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no es lo mismo que el Señor Jesucristo le está diciendo al escriba ¿verdad? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si ven, este mismo pasaje está también en Mateo 22, 34 al 40, que hace paralelismo con el que estamos leyendo aquí en Marcos. La palabra afirma que hay un solo Dios, y eso nosotros debemos estar seguros de eso, que significa con el nombre de Jehová. Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe, y fuera de Él no hay ningún otro. Solo Él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos, y se ha revelado a través de su palabra. Y si vemos nosotros en Isaías 4, 6, 8, ahí nos damos cuenta cómo la palabra de Dios afirma esto, de que solamente hay un Dios. Dice así dice Jehová en Isaías 4, 6, 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Hermanos,
la palabra de Dios nos afirma que hay solamente un Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros como humanos deseamos adorar otros dioses que no existen. Y no estoy hablando por decir las imágenes a veces que vemos y todo eso, pero a veces adoramos otras cosas y las hacemos nuestros dioses. Mire, el hombre no ha querido servir al único Dios verdadero y constantemente se ha inventado a otros. Y la verdad es que aunque han pasado muchos siglos, el hombre sigue dando culto a las mismas divinidades paganas del pasado, como por ejemplo, el sexo, el alcohol, al que muchos siguen entregando su vida como si de un Dios se tratara, hermanos. Y al que los griegos ya habían puesto el nombre de Dionisio. ¿Sabía usted eso? Que ya el alcohol en ese tiempo ya tenía un nombre, un dios, ¿verdad? El dios del alcohol, Dionisio. O Baco, esos eran los dos nombres. Y lo mismo podríamos decir del dios de la guerra, el dinero, el placer, la fama y el poder. Por tanto, la primera cuestión, hermanos, con la que nos tenemos que enfrentar, no es si creemos en Dios o no. Porque como la experiencia de siglos se ha demostrado que el hombre siempre ha creído en algo, siempre ha creído en algo, siempre han tratado de crear sus dioses. Y aún yo me acuerdo en la historia mexicana, los aztecas, ¿cuántos dioses tenían, verdad? De la lluvia, del cultivo, de qué sé yo, un montón de dioses, pero el hombre siempre ha intentado buscar a quién adorar. Pero debemos reconocer a nuestro Dios, Él es único. Hermanos, el punto fundamental es si creemos el único Dios verdadero o no creemos en otros dioses que ocupen su lugar en nuestras vidas. O sea, ¿creemos o no creemos en nuestro Dios verdadero? No en otros dioses que ocupen el lugar de nuestro Dios, ¿verdad? Porque realmente a veces podemos decir que adoramos a nuestro Dios infinitamente, eternamente, pero nuestras vidas están yendo a adorar otras cosas, ¿verdad? Otras cosas que realmente Dios no las tiene como en primer lugar. Miren, a continuación vamos a explicar la actitud correcta del hombre ante su Creador. Debe de ser de amor. Nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser, hermanos. Por eso dice ahí en el capítulo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda ¿qué? Con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? ¿Y qué dice? Este es el principal mandamiento. O sea, este es el primer mandamiento, hermanos. O sea que Dios primero, Dios de último y Dios después. Todo de Dios y para Dios y por Dios. O sea que amar a Dios con toda la pasión de nuestro ser, hermanos. Que no haya nada en el mundo, algo más importante que adorar a nuestro Dios con todo nuestro ser. En pocas palabras, este versículo significa que Dios quiere que le amemos con todo, pero con todo nuestro ser, hermanos. Y vamos a tratar de desglosar este pasaje porque este es el centro del versículo que yo quisiera desarrollar más para que podamos entender realmente qué es amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos con todo nuestro ser? Primero, vamos a ver qué es lo que hay de diferencia entre el alma y el espíritu, ¿verdad? Porque está hablando que dice con toda tu alma, pero cuando decimos nuestra alma, hay una comparación con el espíritu, porque son diferentes. Y veamos qué dice 1 de Tesalonicenses 5:23. Aquí nos muestra las tres partes de nuestro ser, las tres partes de nuestro ser. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo, si ven, ahí vemos espíritu,
alma y nuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí Pablo le está pidiendo a los convertidos que sean completamente santificados. Esto es, que todo su ser, en espíritu, alma y cuerpo, se rindieran a la voluntad de Dios. El poder para ello debía venir del mismo Dios. Ese poder tiene que venir de Él, hermanos, para que nosotros podamos amarle con todo nuestro ser. Primero vamos a ver nuestro espíritu, porque dice que nuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver qué es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, hermanos. La parte que usamos para recibir a Dios y contactarlo. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, este fue el lugar donde vino Él a vivir, ¿o no es cierto? Cuando nosotros hacemos esa confesión a nuestro Dios, ¿qué dice? Que somos, ¿qué? Sellados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Entonces, Él llega a morar en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestra vida. Este fue el lugar donde Él vino a vivir, ¿verdad? El Espíritu Santo. En nuestro espíritu podemos tener comunión con el Señor y pasar tiempo en su presencia. Ese es el espíritu. Esa es de la forma que podemos describir el espíritu. Pero nuestra alma, a veces mucha gente confunde lo que es nuestra alma y nuestro espíritu. Son cosas totalmente diferentes. Nuestra alma es diferente. Nuestra alma se compone de nuestra mente. Acordemos que a veces la mente nos traiciona, porque si no estamos nosotros en comunión con Dios, si no estamos en comunión leyendo la palabra de Dios, nosotros en vez de seguir la guía del Espíritu Santo, la mente, el alma nos traiciona, ¿verdad? Entonces, nuestra mente se compone de nuestra alma se compone de nuestra mente, emoción y voluntad. Es nuestra persona, o sea, es nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que nos hace también vivir. Nuestro cuerpo naturalmente es nuestra parte física, con la cual contactamos las cosas físicas por medio de nuestros 5 sentidos y expresamos nuestras internas, o sea, nuestros sentidos internos. El Señor Jesús dijo que debemos amar a Dios con estas 3 partes, es decir, con todo nuestro ser. Este es un mandamiento fuerte y a la vez misterioso, hermano, porque debemos amar con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, ¿verdad? En primera de Pedro 1:8 dice: ¿a quién amáis sin haberlo visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infable y glorioso. Hermanos, ¿cómo es posible amar a alguien que no hemos visto? A veces nos preguntamos, yo creo que tal vez la gente inconversa a veces nos pregunta eso, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes amar a alguien que no has visto? Pero hermanos, si queremos conocer a nuestro Dios, aquí tenemos la Biblia, ¿verdad? Si le queremos conocer más profundamente, aquí está la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Acaso tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos? Yo digo que sí. Si nosotros estamos en una relación con nuestro Dios, yo digo que podemos hacerlo. Veamos cómo podemos amar a Dios plena y absolutamente con cada una de las partes de nuestro ser. Y eso es lo que vamos a ver. Primero, comencemos con todo nuestro corazón. Porque todo comienza con el corazón, hermanos. Porque ¿qué dice allí? Y amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Es probable, hermanos, que creamos que nuestro corazón es simplemente la sede de nuestras emociones. Sin embargo, en la Biblia, nuestro corazón, hermanos,
es mucho más que eso. Es cierto que el corazón está compuesto de nuestras emociones, pero también de nuestra mente, voluntad y conciencia, hermanos. Nuestro corazón, es la fuente de nuestros sentimientos, porque Dios nos dio sentimientos, ¿verdad? Pensamientos, intenciones y nuestro sentido de condenación o culpabilidad cuando hacemos algo que no está bien. ¿O no es cierto que cuando hacemos algo mal sentimos como que el corazón nos late más? ¿Verdad? O sea, si queremos como decir una mentira, como que la pensamos y nuestro corazón está palpitando, ¿verdad? Y ahora si ya usted no es hijo del Señor, ya creo que ya ni nos hace nada, ¿verdad? Pero miren, hermanos, Dios nos crió con un corazón a fin de que lo amáremos plena y absolutamente, hermanos. Dios nos crió de esa forma. Hoy en día, sin embargo, nuestros corazones aman muchas otras cosas aparte de Dios, ¿no es cierto? Se nos hace difícil orar como el salmista. En el Salmo 73, 25, dice, a quien tengo en los cielos, es una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Wow! Híjole. Y es cierto que a veces se nos hace difícil orar de esa forma, hermanos. Nada, dice el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. No está malo tener una casa, no es malo tener un carro, no es malo tener dinero. Lo malo es que hagamos eso nuestros dioses. Ese es lo malo, ¿verdad? Debemos admitir, hermanos, que aunque amamos a Dios hasta cierto punto, muchas veces Él no es nuestro único Dios. Las cosas del mundo a veces capturan nuestro corazón, hermanos. Así que, ¿cómo podemos obedecer el mandamiento del Señor de amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón? ¿Cómo? Vamos a ver en 1 de Juan 4:19, ¿qué dice? Porque Él realmente fue el que infundió ese amor en nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, hermanos. Dios nos amó primero porque Él infundió su amor y generó en nosotros el amor con el cual lo amásemos a Él y a los hermanos. Dios nos ordenó a que le amáramos absolutamente, pero su intención nunca fue que produjéramos este amor hacia Él con nuestro propio esfuerzo. Nosotros le debemos pedir al Señor que nos dé ese amor que debemos tener para con los demás y con Él, ¿verdad? Para poderle amar más y más. Dios es amor y Él hizo un hombre llamado Jesucristo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos todo, hermano, todo lo que Él es en nuestro espíritu. Todo, hermano, todo lo recibimos de Él. Por eso, las buenas nuevas para nosotros los cristianos es que podamos volver nuestro corazón a Él, donde Él habita en nuestro espíritu, ¿verdad? En 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Luego el versículo 18 dice, por tanto, del mismo de 2 Corintios 3, pero en el versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Hermanos, estos versículos igualan a los seres humanos con espejos que reflejan lo que miran. Cuando nuestro corazón se desvía del Señor por cosas como el pecado, preocupaciones y el amor a las cosas del mundo, hermanos, nuestro corazón está cubierto por un velo.
y no podemos mirar o reflejar al Señor. Sin embargo, cuando volvemos el corazón al Señor, hermanos, el velo en nosotros es quitado y podemos ver al Cristo glorioso, podemos ver a nuestro Señor, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, las cosas son totalmente diferentes para nosotros. Vemos su belleza, sus virtudes y cuán maravilloso Él es. Y una vez que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, podemos volver nuestro corazón al Señor, hermanos. Al Señor Jesús, al orar, invocar su nombre y confesar y aplicar su sangre preciosa. Y al pasar tiempo con Él en su palabra, cambia totalmente toda esa perspectiva que traíamos de tiempo, ¿verdad? Miren, estas prácticas sencillas de poder estudiar la Biblia y de poder estar en comunicación con nuestro Dios, pueden quitar ese velo, hermanos, de nuestro corazón y restaurar nuestra comunión con el Señor y reavivar nuestro amor por Él. No es necesario permanecer fríos, hermanos, o indiferentes hacia el Señor. Podemos volver nuestro corazón a Él en cualquier momento. Él nos reavivirá, nos va a revivir y nos traerá de nuevo a Él como nuestro primer amor. Porque siempre eso pasa, ¿no es cierto? Cuando conocemos al Señor Jesucristo tenemos ese primer amor y queremos hacer y queremos servir y queremos ir a visitar al hermano y queremos cantar y glorificarle y estudiar la Biblia, y pasan los años, pasan los, los días, los años, los meses, y poco a poco a veces se nos va apagando esa lucecita. Poco a poco se nos va apagando ese primer amor que sentíamos del principio. Pero Él dice que si nosotros queremos seguir en nuestra comunicación, en la comunicación con nuestro Dios, debemos seguir la palabra de Dios, ¿verdad? Como segundo lugar, nuestra alma. Nuestra alma. Vimos que primero que vimos, nuestro corazón, y ahora vemos nuestra alma. Nuestra alma es mente, emoción y voluntad, ¿verdad? En una gran parte de nuestro corazón, Dios crió nuestra alma para que le expresáramos, pero debido a la caída, solo solemos expresarnos a nosotros mismos solamente. Tenemos nuestras propias opiniones, sentimientos y decisiones aparte de Dios. No obstante, cuando volvemos nuestro corazón al Señor, nuestro amor por Él crece. Lo amamos con nuestro corazón y específicamente comenzamos a amarlo con nuestra alma también, hermanos. Sus pensamientos llegan a ser nuestros pensamientos también. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le conocemos más y más, nuestros pensamientos llegan a ser nuestros pensamientos también, ¿verdad? Sus sentimientos llegan a ser nuestros sentimientos también. Y sus decisiones llegan a ser nuestras decisiones también. O sea que si leemos la Biblia podemos tomar decisiones correctas. A medida que Él realiza su obra transformándonos, espontáneamente expresamos a Dios y le glorificamos. O sea que una vez que Él llega realmente a residir en nuestro cuerpo, en nuestra alma, nosotros somos totalmente diferentes, ¿verdad? Otros ven a Cristo en nosotros, expresando en nosotros ese amor que ven, se refleja en nosotros. Dice el hermano que a veces cuando le han preguntado a él que él se ve diferente, y no sé si a usted también le han preguntado, a mí me ha pasado, que me han dicho, no, es que usted se ve diferente, usted no es igual a los demás. Y eso refleja, ese reflejo da a conocerse inmediatamente porque uno es diferente, uno con diferencia porque uno es diferente. Nuestra mente, si vemos entonces, vimos nuestro corazón, nuestra alma y ahora vemos que nuestra mente, porque dice amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y ahora ¿qué dice? Con toda tu mente. Nuestra mente
es la parte principal, hermanos, de nuestra alma, la cual dirige el resto de nuestro ser. Ponemos nuestra mente en muchas cosas, pero Dios quiere que la pongamos en el Espíritu, donde está Cristo. Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el Espíritu es paz, hermanos. Cuando ponemos nuestra mente en la carne o en las cosas de la carne, nos sentimos sin vida e inquietos porque nos apartamos de Cristo, hermanos. Somos muertos, vivimos en la carne. No obstante, cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu, hermanos, estamos en paz y llenos de vida. Y al poner nuestra mente en nuestro espíritu, todo nuestro ser, hermanos, está enfocado en Dios. Si nosotros hacemos eso, toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón van a estar enfocados hacia nuestro Dios. Una de las maneras de poner la mente en el espíritu es por medio de leer la Biblia. Y eso a veces nos cuesta trabajo, hermanos. Pregúntenmelo a mí, ¿verdad? Porque a veces llega uno del trabajo, se siente cansado y dice, bueno, eso lo dejamos para otro día. Y pasa la semana, se llega el domingo y va uno y se empolva la Biblia y se la trae el domingo otra vez. Y llega el domingo y otra vez a guardar la Biblia hasta el otro domingo. Pero esa es una de las formas, hermanos, de poner la mente en el Espíritu, por medio de leer la Biblia, hermanos. Con un corazón abierto, con un corazón lleno del Espíritu, ¿verdad? Mientras leemos la Biblia, nuestra mente es alumbrada y renovada, hermanos, y somos salvos en el agua de la palabra. Leer la palabra de Dios a diario beneficia enormemente nuestra mente y nuestra alma. ¿A poco no se siente diferente cuando lee la Biblia todos los días? Me gusta leer lo que Jeff pone todos los días. Si ustedes se han dado cuenta, él pone, toca ciertos versículos de la Biblia o capítulos y pone un pequeño devocional de todo lo que está hablando de ese capítulo. Y wow, está en español, hermanos, y en inglés también, por si no entiende español. Nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué? Vimos con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ahora ¿qué está diciendo? ¿Y con todas qué? Tus fuerzas, ¿verdad? Nuestras fuerzas, hermanos, aluden a nuestras fuerzas físicas, o sea, son nuestras fuerzas físicas. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor, hermanos, le expresamos en nuestra alma y ponemos nuestra mente en Él. Nuestro cuerpo le guiará. Anteriormente usábamos nuestras fuerzas para servirnos a nosotros mismos, ¿o no es cierto? Antes de llegar al Señor Jesucristo, nosotros todo lo usábamos para nosotros mismos o para el mundo. Pero conforme al amor por el Señor se extiende a todas nuestras partes internas, nuestras acciones externas comenzarán a cambiar. Las cosas que antes ocupaban nuestro tiempo y energía cederán debido a que lo que amamos ha cambiado. O sea, que si empezamos a dejar las cosas del mundo, nuestro amor por nuestro Dios va a ir creciendo más y más y más hasta que lleguemos al punto de que nosotros no podamos vivir sin poder estudiar la Biblia o sin poder amarle, ¿verdad? Tenemos un nuevo objetivo, una nueva meta y un nuevo reto, hermanos. Nuestras fuerzas físicas ahora son para su propósito, son para Él. Debemos hacerlo de esa manera, hermanos. Y hermanos, en la segunda parte, y yo sé que aquí ya vimos lo que es amar a nuestro Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y este es el principal mandamiento, ¿verdad? Que Dios nos pone aquí en Marcos. Pero el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron esto, Él no se quedó solamente
no dijo solamente este mandamiento, sino que agregó uno más. Y dijo, y el segundo es semejante. En el 31 dice, y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a quién. Como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aunque el escriba, hermano, solo le había preguntado cuál era el principal mandamiento, Jesús fue más allá en su contestación y también le indicó cuál era el segundo. O sea, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Pero para esto, el Señor Jesucristo cuando contestó esto, y yo no sé, a veces estudiamos la Biblia, pero no nos percatamos de eso, el Señor Jesucristo volvió a contestar con la Biblia. Y es por eso que a mí me encanta eso que dice el hermano, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Si tenemos un problema, si tenemos una pregunta, ¿qué dice la Biblia? Y el Señor Jesucristo nos está poniendo el ejemplo también allí. Y si vemos allí en Levíticos 19, 18, lo que Él está diciendo al escriba es lo mismo que está aquí, dice, en Levíticos 19, 18, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermanos, a todos nos queda claro, muy claro, que amar, adorar, glorificar, confiar y honrar a Dios es lo más importante. No tenemos ningún problema con eso, ¿verdad? Amar a Dios dicen, no, pues eso yo lo puedo hacer. No hay ningún problema con eso. Y seguro tampoco los fariseos lo tuvieron, hermanos. Pero Jesús nos lleva un paso más adelante. La vida no solo se trata de amar a Dios, sino también por ese amor a Dios, hermanos, amar al prójimo como a uno mismo. Aquí, hermanos, las cosas, y yo sé, a veces nos molesta esto un poco, pero aquí las cosas se ponen un poco densas, porque amar a Dios, si lo piensa usted, es bien fácil, ¿verdad? En el sentido de que Dios es bueno, santo, es bondadoso, es misericordioso, pero por otro lado, hay personas a nuestro alrededor, hermanos, que no son fáciles de amar. No son fáciles de amar como a Dios. A Dios es fácil de amar. Si le pregunta a cualquier persona, ya, amo a Dios. Pero amas a tu prójimo. ¿Qué tal a ese compañero que toma tus cosas sin tener la cortesía de pedirlas? ¿La amas? ¿O qué tal el compañero que se come tu lonche en el trabajo? ¿Le amas? ¿Qué tal esa hermana que se encarga de hacerte la vida de cuadritos en la iglesia? ¿Le amas? ¿O qué tal ese hermano que está celoso de tu aceptación en la iglesia y está esperando nada más la menor oportunidad para dejarte mal con los demás o meterte una zancadilla? ¿Le amas? Es difícil, hermanos, es difícil. Si yo lo he pasado, yo pienso que cada uno de nosotros lo hemos pasado. Es difícil. Pero aún así Dios nos manda que le debemos de amar a nuestro prójimo, no importando qué. No importando qué. Porque ambos mandamientos, hermanos, son semejantes. No puede ir uno separado del otro. Son semejantes. La gente no es fácil de amar, hermanos. La gente no es fácil de amar como a Dios. Dios lo podemos amar muy fácil, pero a la gente, si el amor a Dios fuera el único mandamiento, hermanos, importante,
algunos diríamos, yo lo cumplo todo el tiempo. Ese mandamiento yo lo cumplo fácil todo el tiempo. Pero cuando lo vemos junto a su hermano gemelo, o sea, cuando lo vemos junto al otro mandamiento de amar a nuestro prójimo, Jesús dice que es semejante. Es entonces que nos damos cuenta que necesitamos la ayuda de nuestro Dios. No es fácil, hermanos. Notemos que Jesús dijo que este segundo mandamiento era semejante al anterior. Con esto estaba dando a entender que ambos estaban íntimamente ligados. No van separados, hermanos. Si nosotros profesamos amar a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. Mire, lee lo que dice 1 Juan 4:20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? ¿Cómo? Si a nuestro hermano que lo tenemos enfrente cara a cara, y yo sé que hay a veces hermanitos o hermanitas que son difíciles de amar, pero dice el Señor, si a Él lo has visto, pero ¿cómo puedes amar a Dios a quien no le has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y hermanos, eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, hermanos. Y podríamos decir que todo esto está aquí. ¿Quieres realmente obedecer la palabra de Dios? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Lo que Jesús está diciendo es que todo lo que estás aprendiendo, hermano, en el seminario, en las clases de teología, todo lo que puedas aprender o saber de la Biblia, está encerrado en estos dos mandamientos. Es decir, que la esencia del asunto, lo más importante que jamás puedas saber, ser o hacer, es amar a Dios y amar al prójimo. 4 años de teología, hermanos, o 4 años de leer la Biblia, el griego, consejería, música, etcétera, se resumen en 2 frases gemelas: ama a Dios y ama a tu prójimo. Jesús quiere que nunca separemos estas dos cosas. Si amamos a nuestro Dios, debemos amar a nuestros enemigos también, a nuestros prójimos. Es difícil, hermanos. El segundo mandamiento depende del primero. No debemos olvidar que si primeramente no amamos a Dios, tampoco podremos amar correctamente a nuestro prójimo. Digamos lo que digamos, ok, es que yo amo a Dios perfectamente. Correctamente debes también entonces amar a tu prójimo. Porque la fuente del amor verdadero no se encuentra en nosotros mismos, sino que proviene de Dios, hermanos, y fluye a través de nosotros. O sea que si Él reside en nosotros, ese amor de Dios va a fluir también en nosotros. Y lo vamos a poder reflejar hacia los demás y lo vamos a poder dar a los demás, ¿verdad? Lo más importante en la vida y el ministerio es amar a Dios y amar al prójimo. No nos distraigamos, hermanos, con lo que parece urgente, de tal manera que dejemos de hacer lo importante. O sea que a veces algunas cosas nos parecen que son más importantes y dejamos por hacer lo que es realmente más importante, hermanos. Pero vamos a ver una cosa: ¿quién es nuestro prójimo? Esta fue la pregunta que otro intérprete de la ley le hizo a Jesús con el fin de justificarse. Y vamos a ver ahí en Lucas 10:29. Según
y este versículo yo creo que lo han leído bastante, según su interpretación, el prójimo solo incluía a aquellos que eran judíos, como ellos. Y estamos hablando allí de Lucas 10:29, estamos hablando del que fue golpeado, apedreado, ¿verdad? Y lo dejaron tirado. Y entonces llegó un samaritano y le ayudó, ¿verdad? Esto le llamamos el buen samaritano, ¿verdad? Entonces dice, pero Jesús le contó la conocida parábola del buen samaritano con la intención de explicarle que el deber de amar a su prójimo incluía también a aquellos que no eran judíos. Es que no solamente debemos amar a nuestros hermanos en Cristo, hermano. No solamente aquí nuestros hermanitos y nuestras hermanitas, sino también a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros en la escuela, qué sé yo. Y en otra ocasión indicó que esto incluía también nuestros enemigos, o sea que esto también incluye a nuestros enemigos, no solamente a nuestros vecinos o a nuestros amigos, debemos amar hasta a nuestros enemigos también. En Mateo 5, 43, 47 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, lo que dice el Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Tal como hemos señalado anteriormente, solo podremos amar a nuestro prójimo con un resultado de haber experimentado primeramente el amor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y este mismo amor es el que tenemos que hacer llegar a nuestros prójimos. Este mismo amor que dice el Señor Jesucristo que fluye también sobre nosotros, ese mismo amor debemos reflejar a nuestros enemigos, a nuestros prójimos. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿qué? Unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento dice, nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que, si ese mismo ejemplo nos lo ha puesto el Señor Jesucristo, aunque nos cueste, lo debemos hacer. El apóstol Pablo nos ha dejado un hermoso resumen del tipo de amor que Dios espera de nosotros, hermanos. Y en 1 Corintios 13, 4 al 7 lo podemos ver. Y yo pienso que este versículo todos lo conocen, ¿verdad? Dice que el amor, ¿qué? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo espera. Qué gran resumen hizo el apóstol Pablo de lo que es el amor. El amor es sufrido, hermanos, no es fácil. Pero cuando nosotros amamos, lo damos todo, todo, hermanos. Y cuando amamos a Dios, le podemos dar todo, todo cuanto tenemos a Él, ponerlo a sus pies. Y Él, hermanos, créanme,
Él hace maravillas en nosotros. Pero como vemos, el amor de Cristo no habla, el amor del que Cristo nos habla es ante todo activo y capaz de sacrificarse. Nada tiene que ver con el concepto pasivo que algunos han expresado. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Por supuesto, este principio está bien, pero el Señor Jesucristo fue mucho más lejos al expresar de una forma positiva y activa cómo debe ser nuestro amor por el prójimo. Mire lo que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que si usted quiere que alguien lo trate bien, trátelo bien. Si alguien quiere que le dé de palos, déle de palos. No, no es cierto. Y por último, hermanos, y para terminar ya casi, este breve resumen de algunas de las características del amor que Dios espera de nosotros hacia Él y también hacia nuestro prójimo, tenemos que incluir que este amor está íntimamente ligado con la obediencia a la palabra. No puede ir separado, hermanos, y ya lo habíamos dicho anteriormente. Si queremos conocer más a nuestro Dios, si queremos amar más a nuestro Dios, si queremos amar a nuestro prójimo, debemos obedecer su palabra. Porque todo este mandamiento, todo lo que el Señor está hablando en Marcos 12, 30, va ligado a la obediencia de su palabra. No podemos hacer lo que amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo si no obedecemos su palabra. Y en Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué? Guardar, ¿qué? Mis mandamientos, ¿verdad? Cuando decimos, el amor es mucho más que palabras, implica acciones concretas, hermanos. Cualquier madre dudaría si su hija le dijera una y otra vez cuánto le ama, pero al mismo tiempo le desobedeciera constantemente. Eso yo pienso que no estaría bien, ¿verdad? Y por supuesto, lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. El Señor Jesucristo dijo que la obediencia a su palabra era una demostración clara, hermanos, de nuestro amor por Él. Y no solo esto, también debemos dejarnos guiar por su palabra para expresar correctamente nuestro amor. Decimos esto porque con facilidad expresamos el amor a nuestra manera, que no es otra cosa que una forma de encubrir nuestro egoísmo a veces. Por el contrario, la palabra nos muestra de qué manera podemos amar auténticamente a Dios, la palabra de Dios, y a nuestro prójimo. Ni aún para esto podemos confiar en nuestro propio corazón a veces, porque nos puede traicionar, hermanos. La palabra es realmente la que nos va a guiar a poder tener ese amor, hermanos, a poder amar a nuestro prójimo, a poder tener una buena relación con Él. Para concluir, hermanos, amar a Dios con todo nuestro ser es un ejercicio, hermanos. No siempre nos levantamos en la mañana con un corazón amoroso hacia el Señor. No siempre lo hacemos. Pero podemos comenzar el día volviendo nuestro corazón a nuestro querido Señor Jesús. Podemos decir, Señor Jesús, vuelvo a ti, vuelvo a mi corazón, a ti esta mañana. Es difícil a veces, hermanos, pero debemos hacerlo todos los días, repetirle al Señor cuánto le amamos. Podemos practicar decirle al Señor que lo amamos todos los días. También podemos orar, Señor Jesús, haz que te ame más el día de hoy de lo que te amé ayer. Y conforme oramos al Señor, hermanos, su propio deseo de amarlo absolutamente, Él tendrá la manera de forjarse en nosotros a fin de que lo amemos
con todo, pero con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, gracias por que tú eres santo Señor, porque tú eres Señor el que nos llena de ese amor, el cual podemos transmitir a nuestros prójimos también Señor. Señor, en esta noche Señor, te pido que tú Señor nos llenes de amor a cada uno Señor, que podemos reflejar esa luz en donde quiera que estemos Padre, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia, en donde quiera, Padre. Y que tú, Señor, nos llenes de tu espíritu, Señor. Y con esas ganas de poderte amar con todo, pero con todo nuestro ser, Señor. Te agradecemos por cada una de las bendiciones que tú nos das a diario, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.